Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Esta tarde estaremos abordando el tema de los deslizamientos, un tema muy importante para la ciudadanía nacional. Para eso vamos a estar conversando un poco en estudios centrales con el doctor William Martínez, director de Geología y Geofísica del INETER, para que nos brinde mayores detalles. Bienvenido, doctor, y buenas tardes. Muchas gracias. Siempre es importante saber orientar. Decía nuestro Señor Jesucristo, sin orientación nada camina, pues si un ciego conduce a otro ciego, pues los dos se irán al mismo hoyo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, pero mientras tanto lo invitamos a informarse en nuestro segmento SINAPRED al día. Esta semana continuó la actualización de los planes de primera respuesta en la zona del Caribe de nuestro país, de cara a la prevención de la comunidad ante los efectos del periodo lluvioso. Hemos estado trabajando ya con Caribe Sur, estamos hoy con Caribe Norte, preparando a la comunidad educativa para la llegada del periodo lluvioso. Para nosotros es muy importante y nuestro gobierno nos ha orientado en estos procesos de trabajar lo que es la seguridad de los estudiantes antes y después del horario de clase. Estas sesiones de trabajo se han desarrollado de manera virtual, con las distintas comisiones que conforman el CORPRED, de modo que se pueda verificar el funcionamiento oportuno de los planes ante una situación de emergencia. Las sesiones virtuales que se están implementando desde el SINAPRED fortalecen los mecanismos de preparación y respuesta que se realizan en el territorio nacional, a fin de garantizar seguridad a las familias. Según los reportes de las autoridades, unos 15 municipios del país han registrado fuertes lluvias y moderadas en 12, a consecuencia de la onda tropical número 3. Afortunadamente, las lluvias no han ocasionado mayores afectaciones. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo del comportamiento de estos fenómenos naturales. Igualmente, se mantiene el monitoreo de la trayectoria del huracán Bud, el segundo de la temporada que alcanzó categoría 4, que ha afectado varias zonas de México. Tras varios días de la violenta erupción del volcán de fuego de Guatemala, socorristas continuaron esta semana las labores de búsqueda de decenas de desaparecidos. Las labores de los socorristas han sido afectadas por las continuas lluvias que se han presentado en la zona. No obstante, la búsqueda de las víctimas continuará en los próximos días. Las autoridades guatemaltecas mantienen vigilancia permanente de estos y otros eventos que puedan poner en peligro a la ciudadanía. Bueno, que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Los que somos enfermos de asuntos de presión, cosas así, ya nosotros sabemos tener nuestros bolsitos, nuestros medicamentos y pues lo necesario, pues, bueno, y buscar dónde refugiarse. Las zonas de evacuación, para las zonas donde tenemos que mantener un poco, se puede mantener, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos mantenerlo en un lugar un poco más seguro, para mientras llegue un rescate ya más profesional. Buscar los colegios, buscar las plazas donde uno puede, por ejemplo, en un deslave ellos siempre han buscado que uno tiene que buscarlo más alto. Estar preparado, o sea, con algo de ropa, pues, víveres, o lo esencial para sobrevivir, que acaten las orientaciones de los que dirigen ¿cómo era? La acción, pues, de la evacuación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en el programa Nicaragua Linda y Segura. Damos la bienvenida nuevamente al doctor William Martínez para abordar este tema de los deslizamientos en nuestro país. Doctor, vamos a empezar, muy importante este tema, y queremos empezar que usted nos definiera qué son los deslizamientos y los factores que intervienen en este tipo de eventos, sobre todo en nuestro país y en temporada lluviosa. Muy importante, hermana. Importante saber que cuando un geólogo, un profesional, el punto de vista que nosotros, por ejemplo, tenemos en INITER, es que cuando llegamos a analizar, a evaluar un terreno inestable dado, que son los que están proclives a los deslizamientos, siempre vamos a tener dos enfoques en cuenta: la causa real y la causa inducida. ¿Qué significa causa real? Significa la inestabilidad mismo del terreno. O sea que el deslizamiento no ocurre donde menos se piensa, no. Él tiene su patrón, tiene sus parámetros. Por eso es que es importante científicamente y geológicamente determinarlos, identificarlos, y de ahí no exponer o advertir a la gente de la exposición del peligro. Entonces, ¿cuál es la causa real? Es la inestabilidad del terreno que se da por múltiples factores. ¿Ves? ¿Cuáles son estos? Un factor importante, por ejemplo, es la tectónica, los esfuerzos a los que está sometido ese terreno. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un volcán crece, pero un volcán está sustentado por una base. Entonces, si él crece más en altura de lo que su base comporta, él se deforma. Y entonces ahí vamos a caer en el proceso de esfuerzo-deformación. Entonces, cuando nosotros vemos un terreno deformado, ya sea en el interior del país, ya sea a lo largo de la cadena volcánica, entendamos que los deslizamientos solo se dan en lugares de relieve abrupto, relieve montañoso. Entonces, si ya nosotros sabemos eso, entonces ya sabemos que estamos en presencia de un terreno inestable y que ese terreno inestable tiene su preparación, y que cuando él está preparado, ya se desestabilizó demasiado porque creció demasiado, entonces él solo está esperando, ¿qué cosa? Una causa que lo induzca. ¿Quiénes son las principales causas que inducen a los deslizamientos? No que la producen, que la inducen. La lluvia y los terremotos. Le voy a poner dos ejemplos típicos. Por ejemplo, en Nicaragua, el volcán Casita, el 28 de octubre de 1998, fue en presencia de lluvia. En El Salvador, el 13 de febrero del año 2000, un mes seco, fue por presencia de un sismo. Son, digamos, los dos ejemplos que podemos tener aquí en Centroamérica de las causas inducidas, no la causa real del deslizamiento. La causa real del deslizamiento es el terreno mismo. Y si en caso, como es la mayoría de las veces, ya la gente está en los terrenos inestables, entonces monitorearlo, poner proyectos y programas de mitigación, y de esa manera minimizar ya sea el daño a la propiedad pública, pero lo más importante, salvar vidas humanas. Así es. Y tenemos nosotros como nicaragüenses, ¿verdad?, dos experiencias que se han presentado en nuestro país. Ya decía usted con el huracán Mitch, ¿verdad?, en 1998, pero también el deslizamiento del Casita, ¿verdad?, inducido por este huracán. Pero también tenemos el deslizamiento que se presentó en la isla de Ometepe, ¿verdad?, claro, cobrando víctimas. Claro. ¿Podemos hablar de diferentes tipos de deslizamiento, claro, doctor? Fíjese bien dos cosas. Lo que usted mencionó ahorita son en estructuras volcánicas. ¿Por qué? Porque en esta parte del Pacífico, si usted se fija, si nos vamos, hablamos de la planicie de León Chinandega, y si vamos al sur, son los Grandes Lagos. Entonces, son zonas hundidas. Y dentro de esas zonas hundidas tenemos los volcanes.
entonces es fácil percibirlo y entonces es fácil saber que como estructuras levantadas están sujetos a estos, deslizamientos, a estas inestabilidades. Pero el 80%, no, tal vez menos, del territorio nacional tiene características rugosas, características montañosas. Por tanto, hay un buen porcentaje del territorio nacional donde se van a exponer estos tipos, desde el Atlántico hasta el Pacífico, este tipo de fenómenos. Él está, después de las inundaciones, el fenómeno más distribuido y más frecuente en Nicaragua son los deslizamientos. ¿Por qué es que nosotros no tenemos, tantas catástrofes, tantos eventos? Porque a nivel de Centroamérica, además, somos el país con menor población relativa. Entonces se dan los deslizamientos y no nos afectan tanto a la población porque son áreas despobladas. Y sí nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando ya está afectando zonas pobladas. ¿Ves? Que es el caso que usted menciona de Isla de Ometepe. Entonces, en la Isla de Ometepe tenemos 2 volcanes. ¿Ves? Entonces, vamos a concentrarnos en el Concepción, que es el que tiene mayor población, pero también hay 9 comunidades en el volcán Madera, una población un poco mayor de 8.000 personas. También está expuesta a estos tipos de factores de deslizamiento. Así es, y en nuestro país también tenemos un sistema de alerta temprana ante este tipo de eventos, ¿verdad? De fenómenos, podríamos decirle. Sí. ¿Cómo funcionan y qué factores ustedes miden para determinar que en X zona va a ser afectada, me imagino, durante determinado periodo lluvioso, ¿verdad? O el tiempo que dura constantemente la lluvia. Birmania, fíjate que en este caso hay héroes anónimos. ¿Y quiénes son los héroes anónimos? Pues el personal de INITER que año con año, día a día, va al campo, estudia y te dice y te da respuesta a esas preguntas que estás diciendo. ¿Qué significa? Se hace el mapeo, se determina cuáles son las áreas y donde hay población y ahí se le pone la atención debida. ¿Ves? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, en el Valle de Sébaco, en la carretera que va de Telica hasta, a la Trinidad, entonces él va en el borde del Valle de Sébaco, donde tenés las zonas levantadas. Entonces ahí ya es fácil saber que la población vive, porque vive en la parte plana, por encima de las rocas inestables. Entonces ahí nosotros ponemos atención. Ahí nosotros estamos alertando. ¿Ves? En el caso de los volcanes, lo más frecuente que tenemos es las faldas del volcán San Cristóbal, por ser nuestro volcán más levantado, y también monitoreamos y ponemos a la gente a resguardo. Ya para ir finalizando y coincidiendo, ¿verdad?, con su último comentario, para que nos brinde mayores detalles en cuanto a las recomendaciones que las familias deben de tomar en cuenta ante este tipo de deslizamiento, y no antes, sino desde la preparación, cuando la familia decide de construir su vivienda, ¿verdad? ¿Qué medidas debe de tomar en cuenta para construir una vivienda cuando está ya en su vivienda? ¿Cuáles son las recomendaciones que puede tomar en cuenta? Que venimos arrastrando una cultura que, aunque poco a poco la vayamos cambiando, es muy difícil. En este sentido, lo que podemos decir que el 98% de los daños e inclusive de las víctimas que se nos dan por estos fenómenos y otros fenómenos naturales es consecuencia de la mala acción de la gente. Por ejemplo, tenemos ciudades que son verdaderos detonantes. Matagalpa, Jinotega. ¿Por qué? Porque las ciudades van creciendo sin la debida planificación en el uso del terreno. Entonces, ¿qué es lo más importante? Voy a construir, mi terreno es apto o no para lo que quiero hacer.
Y si no es apto, ¿qué medidas tengo que tomar para minimizar el costo de verme afectado por un fenómeno de estos? Entonces, lo más importante es eso. Y lo segundo, ya como tejido social, es la organización. Entonces, tiene que haber una comunicación fluida. Si estamos en un área inestable, estamos ante fuerte lluvia, pues entonces estar en comunicación con celular permanente con las autoridades locales, las alcaldías, y ante cualquier evidencia, automáticamente los sistemas de evacuación, las rutas de evacuación y dónde es que nos vamos a ubicar. En este sentido, las escuelas, las iglesias se llaman estructuras críticas. ¿Por qué? Porque son las estructuras que nunca deben ubicarse en un terreno inestable. Siempre tiene que quedar de manera firme, porque pase el evento que pase, ellas siempre deben de estar funcional, porque ahí es donde van a servir de refugio en caso de ocurrencia de un fenómeno, de una catástrofe que los vaya a afectar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y brindar esta importante información para todas nuestras familias nicaragüenses y sobre todo para su seguridad, ¿verdad? Nosotros le invitamos también a seguirse informando con nuestro segmento Prevenir es Vivir, con más recomendaciones sobre los deslizamientos. Preparémonos ante deslizamientos. Organicémonos con la familia asignando tareas a cada miembro. Identifiquemos rutas de evacuación y refugios para toda la familia. Alistemos alimento, agua, medicinas, cambio de ropa y documentos importantes protegidos en bolsas plásticas. Árboles inclinados, secos o suelo con gradería son signos de peligro. Si evacuamos, no caminemos sobre escombros. Mantengámonos alejados de la zona de peligro. Permanezcamos en zona alta y segura. Muchas gracias por continuar con nosotros en el programa Nicaragua Linda y Segura. En el segmento Historias de Vida les presentamos un especial sobre los deslizamientos, un evento visto más allá de los daños materiales que se pudieran presentar. Veamos. Los deslizamientos volcánicos se pueden originar tanto en un coloso activo como inactivo. La humedad y la estructura de los colosos son elementos que ayudan a que se den estos fenómenos, principalmente en época de lluvia. Hay volcanes que, aunque no estén activos, ellos presentan fenómenos, como estamos diciendo, deslizamientos, que es cuando parte de las laderas del volcán se desprende, ¿verdad?, y corre a gran velocidad pendiente abajo. Y principalmente se da durante la época lluviosa, porque la precipitación, o sea, las lluvias, al penetrar el suelo, ejerce presión. Y un suelo saturado de agua, o sea, lleno de agua, pesa un montón. Entonces, y las laderas cuando son muy empinadas, y ha pasado lluvia lloviendo por mucho tiempo, aunque sea por corto tiempo, pero si la cantidad de lluvia es grande, entonces la ladera del volcán se torna inestable. Entonces se va pendiente abajo y ocasiona un deslizamiento.
Lo ocurrido en el volcán Casita en 1998, según los expertos, se origina de una actividad volcánica indirecta, que en ocasiones no se puede prever, marcando así la vida no solo de los familiares de las víctimas, sino la historia de un país. Realmente en Nicaragua, pues eso ha sido, el deslizamiento ha sido el fenómeno volcánico indirecto, o sea, porque no es directo a una actividad volcánica, sino que es de forma posterior a una actividad volcánica, entonces es un fenómeno indirecto. Son los que han ocasionado más muertes en Nicaragua que realmente una actividad volcánica directa. Bueno, sí. Ese fue el caso, pues, por ejemplo, del volcán Casita. Un deslizamiento no solo se puede atribuir a la actividad normal de un volcán, sino a otros factores como las fuertes y constantes lluvias, sismo e incluso los daños ecológicos que presentan en la actualidad algunos colosos. La deforestación crea un gran problema, porque las raíces de los árboles le dan fortaleza al suelo, le dan fortaleza, pero al despalar una ladera volcánica, entonces perdemos toda esa vegetación, perdemos las raíces que sostienen el suelo. Entonces el suelo ya queda mucho más débil, más vulnerable a ser removido durante la época lluviosa o inclusive durante un terremoto fuerte pueden haber deslizamientos. Entonces, pues también digamos, el problema ecológico también es un problema muy serio en las laderas de los volcanes y también pues de otros cerros o montañas que no son volcanes. Pasa el mismo fenómeno. Entonces por eso la población tiene que estar muy consciente de eso, ¿verdad? Y tratar de evitar despalar los volcanes, más bien reforestarlos, porque eso va a ayudar a que el suelo empiece a recobrar firmeza, ¿verdad? De lo contrario, pues durante la época lluviosa fuerte van a ocurrir deslizamientos. Los daños materiales en estos eventos siempre influyen en la relevancia del mismo. Sin embargo, el impacto psicológico en los nicaragüenses afecta directa e indirectamente. ¿Qué es lo que pasa realmente con un ser humano expuesto a un peligro, se puede decir, de la naturaleza, no humano? Por ejemplo, estas eran personas que estaban tranquilas. Sí, es cierto que estaba lloviendo como consecuencia de la tormenta del huracán Mitch, Sin embargo, estas eran gente que estaban tranquilas en sus casas, los niños estaban en la escuela, la gente andaba pastoreando. O sea, se puede decir, es un impacto tremendo que sufre no solamente la psique humana, sino todo lo que se identifica con el ser viviente. Esta persona simplemente sobrevive, sí sobrevive emocionalmente, pero su mente sufre de ansiedad y especialmente el no aceptar por qué está viva, por qué está vivo y tal vez su familiar se fue, como se le dice a los que mueren en estas emergencias. Y es la no aceptación de la realidad. La atención psicosocial ha sido un avance en el país, partiendo de la preparación de la misma comunidad, así como posterior a un evento. Ha sido bien importante observar la importancia que se le tiene a la atención psicológica en cualquier desastre, no solo deslave. Entonces, hemos estado trabajando en conjunto con el SINAPRED. Hemos estado trabajando por espacio de 2 años seguidos. El resultado ha sido un programa de atención psicológica a nivel nacional por espacio de 5 años, dirigido por el doctor Guillermo González. Y este es un programa en el que nosotros como psicólogos hemos compartido. Para quienes han vivido esta experiencia directamente, es un golpe que trasciende más allá del tiempo, principalmente si estos conllevan a pérdidas humanas. Como figúrese que gracias a Dios hay más cuando yo estaba comenzando mi embarazo, venía el invierno y yo me asustaba, me daba temor, me daba miedo. Él
se sentaba afuera, se estaba sentado con un foco viendo, porque él quedó con ese temor, pero siempre él tiene esa idea, no lo dormimos o abrimos la puerta para estar viendo, le digo, porque uno nunca espera eso, le digo yo, porque se viene de pronto, le digo yo. Los sistemas de monitoreo de la cadena volcánica es hoy un avance muy importante para Nicaragua, con un mecanismo trascendental para enfrentar de una mejor manera los efectos de este tipo de eventos. Si está lloviendo muy fuerte, por lo común los volcanes se cubren de nubes, ¿verdad? Por la lluvia, no se mira nada. Pero si ellos empiezan a notar de que las corrientes de agua, ¿verdad?, son cada vez más fuertes y vienen arrastrando material más grande, piedras, lodo, entonces esa es una señal de que puede venir un deslizamiento más grande. Entonces lo más recomendable es de que ellos tomen a su familia y todos vayan a las zonas más altas posibles, ¿verdad?, para autoprotegerse. Ellos tienen que autoevacuarse. Esas son las señales claras. Porque si usted puede recordar los relatos de los sobrevivientes en el volcán Casita, ellos dijeron que ellos escucharon un ruido como de un helicóptero. Eso es cuando venía todo el material bajando, ¿verdad?, rodando rocas, fragmentos de árboles, etcétera. Todo pues venía pendiente abajo y eso produce un ruido. Bueno, como ellos estaban muy cerca de la zona donde se desprende el material, obviamente escuchaban fuerte ese ruido. Pero si están a varios kilómetros del volcán, muy probablemente no escuchen ruido, ¿verdad? Por eso, igual, si escuchan un ruido fuerte que viene del volcán, que no vean nada, tienen que autoevacuarse. Si miran pues de que ya las corrientes de agua vienen arrastrando material cada vez más grande, lodo, fragmentos de piedra o pedazos de árboles, esa es otra señal de que tienen que autoevacuarse. Hemos llegado al final de nuestro programa Nicaragua Linda y Segura, no sin antes invitarlos a sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Recuerde que puede visitarnos en nuestras páginas en Facebook y Twitter para mayores detalles de nuestras informaciones como sede SINAPRED. Nos despedimos con nuestro segmento Curiosidades. Un deslizamiento también es un fenómeno de la naturaleza, que por desgracia es inevitable y dependiendo de la causa, este puede variar su impacto y su tamaño. Uno de los eventos más devastadores en la historia fue el ocurrido el 13 de noviembre de 1985 en Armero, Colombia, pues una avalancha de piedra y lodo descendió del volcán Nevada del Ruiz, sepultando a toda la ciudad. Tras 69 años de inactividad, la erupción del coloso tomó por sorpresa a los pobladores cercanos, cobrando la vida de unas 25,000 personas. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando flujos de lodo, tierra y escombros con dirección a los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán, volviendo aún más impactante la tragedia. Los que conocieron del evento consideran que fue un milagro el hecho de que sobrevivieran 15,000 personas a esta tragedia que arrasó con el pueblo que tenía 40,000 habitantes, convirtiendo al evento en uno de los más mortíferos del siglo XX.